Nunca pensé que una historia tan fuerte como la de doña Mercedes Ruiz Ochoa podría estar pasando tan cerca de nosotros. Pero lo que voy a contarles me llegó por alguien que la conoce de años y dice que no hay forma de olvidarla. Lo que pasó ese día que todo cambió para ella es una lección de vida y verdad pura, sin adornos ni exageraciones. Era un día común de verano, algo pesado con ese calor que parece que todo se pega. Nicolás, su hijo, la llevó en la camioneta vieja hasta lo que quedaba del rancho donde Mercedes creció, pero cuando llegaron, él le dijo que tenía que irse y que volvería pronto. Eso fue lo que ella escuchó, claro, pero en cuanto él se alejó y desapareció tras el camino polvoriento, su corazón empezó a hundirse. De repente, estaba sola en un lugar donde no había ni teléfono ni vecinos cerca, solo el viento y el silencio pesado de un terreno quizá olvidado hasta por el diablo. Ese abandono, sin más explicación ni promesa sólida, fue un balde de agua fría. Mercedes quedó parada en la puerta, con sus cosas en una bolsa modesta, pensando que quizás era un error, que Nicolás iba a regresar en cualquier momento, pero la realidad fue otra. Mientras el sol caía, se dio cuenta de que había quedado atrapada en ese lugar, sin nadie esperando por ella, rodeada por recuerdos complicados y la sensación cruda de estar completamente sola. A lo largo del día, mientras el calor pegaba y la tarde se deslizaba hacia una noche que parecía interminable, Mercedes fue sacando fuerzas de donde pudo. No es que ella no tuviera miedo, pero el miedo, de repente, no la paralizó. En esos primeros momentos, mientras revisaba las tablas rotas de la casa y miraba las gallinas que estaban medio abandonadas, empezó a recordar todo lo que sabía hacer: cuidar de la tierra, preparar remedios con hierbas del campo y atender lo que fuera necesario para salir adelante. Su cuerpo dolía un poco, claro, y los músculos no eran los mismos que hacía 40 años, pero había algo más fuerte que su cuerpo, un orgullo callado y unas ganas inmensas de no dejar que ese abandono la liquidara. Lo que muchos no saben es que, aunque al principio todo parecía demasiado para ella, ese día fue el día en que doña Mercedes empezó a construir esa fortaleza que jamás imaginó tener. Al caer la noche y alaridos de un perro lejano, ella organizó el poco alimento que tenía, arregló una pequeña fogata y se sentó afuera a escuchar el silencio. Sus pensamientos se mezclaban entre la pena por lo que había perdido y una chispa rara que parecía decirle que quizá ella podía con eso y 1000 cosas más. Esa noche aprendió que la soledad duele, pero que también despierta esas ganas de descubrir quién realmente eres cuando nadie te está mirando. Pasadas unas horas, apenas con la luz temblorosa de la fogata, vino un ruido insistente que le tensó el cuerpo al instante. De un matorral cercano apareció Jacinto, uno de los escasos vecinos de la zona, un hombre mayor, con los años marcados en la cara y la mirada de quien ha visto demasiado en la vida. No era alguien que se cruzaba con frecuencia, pero esa noche, como si el destino se lo hubiera susurrado, llegó a ofrecerle ayuda. Mercedes, desconfiada al principio, solo pudo agradecer en silencio. Jacinto regresó con agua, algo de comida y, sobre todo, una promesa tácita de que no la dejaría sola. Con ese gesto sencillo, empezó a tejerse un lazo que sería fundamental para lo que sucedería después. El día que Mercedes fue abandonada en el 1900 rancho fue también el día en que descubrió la solidaridad en quien menos esperaba, y esa fue su primera lección de esperanza tangible. Por la mañana, al despertar, encontró el rancho con un aire más fresco, como si esa pequeña compañía hubiera cambiado el ambiente. Mientras cuidaba las gallinas y reparaba una cerca rota, Mercedes empezó a recibir a otras mujeres que, por caminos diferentes pero similares en dolor, también habían sido abandonadas o se sentían perdidas.
Era como si todas ellas, sin planearlo, hubieran hecho una especie de pacto silencioso para estar juntas, para no dejar que la soledad las venciera. Sin que nadie lo dijera en voz alta, nació una comunidad pequeña, humilde, pero fuerte, un refugio que con los días empezó a llamarse Refugio del Alma. A lo largo de ese día, algo que parecía imposible comenzó a abrirse paso. Las mujeres del rancho, con Mercedes a la cabeza, comenzaron a transformar no solo el terreno, también sus propias historias. No fue fácil, claro. Había reclamos, miedos, lágrimas, y más de una vez se sentaron juntos con el peso del abandono colgando en el aire. Pero también hubo risas, compartieron comidas mezcladas con consejos y tradiciones olvidadas. Mercedes, con su sabiduría sobre hierbas y remedios caseros, enseguida se convirtió en un pilar para todas. En un lugar donde el mundo parecía haberlas echado a un lado, encontraron algo nuevo, un espacio para sentirse útiles, vivas y escuchadas. En medio de toda esta reconstrucción, Nicolás reapareció sin avisar. No fue una visita feliz ni simple. Cuando llegó, el silencio de Mercedes pesaba más que cualquier reproche. Nicolás estaba tambaleante, lleno de arrepentimiento y explicaciones difíciles de digerir, pero nadie dijo nada en ese momento. Él quería reparar lo que había roto, pero Mercedes no estaba lista ni segura. La incertidumbre se convirtió en la compañía que duró la tarde. Palabras a medias, miradas volteadas, un diálogo que parecía más sobre los silencios que sobre las frases. Esa llegada inesperada y abrupta no solucionó nada, pero abrió una puerta mínima que el tiempo y la voluntad podrían cerrar o mantener abierta. El día terminó así, con un atardecer naranja que parecía demasiado cliché para lo que ellas sentían, con Nicolás esperando afuera y Mercedes adentro, sentada en un viejo sillón que ya era parte de sus huesos y sus heridas. Esa noche, el rancho cobró vida de otra forma, no solo como un sitio abandonado, sino como un hogar extraño, lleno de dolores, pero también de posibilidades. Y aunque nadie supiera cómo, y aunque nadie pudiera explicarlo, lo que sucedió ese día quedó alojado en el aire y en la memoria de esas mujeres. Un acontecimiento real e irrepetible que hasta hoy Mercedes no puede entender del todo. No hubo un final claro ni una gran conclusión. Solo quedó la certeza de que, a partir de ese día, nada fue igual para nadie. Y eso, justamente, es lo que hace que esta historia valga tanto la pena contar. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina que parecía nacer de la nada y la extraña normalidad que se fue instalando en el rancho. Mercedes, aunque todavía cargaba con el peso de aquel abandono que parecía haberse quedado pegado a sus huesos, comenzó a darle sentido a cada pequeño acto: alimentar a las gallinas, podar las plantas que crecían salvajes, preparar las infusiones que la ayudaban a calmar sus dolores musculares. Era un trabajo silencioso que la mantenía ocupada, pero que también le daba la oportunidad de escuchar más allá del viento y el silencio. La llegada constante de Jacinto y las pocas visitas de las otras mujeres, cada una con su historia marcada por la soledad, empezaron a convertir aquella tierra seca y olvidada en un espacio vivo, lleno de miradas compartidas y manos que trabajaban juntas. La presencia de Nicolás, tenue y silenciosa, permanecía en los bordes, como una sombra que no terminaba de integrarse, pero tampoco desaparecía. Mercedes no sabía si alguna vez podría perdonar del todo, ni si eso era lo que debía hacer. Sin embargo, entendía que había que seguir, no porque el pasado se olvidara, sino porque la vida pedía a gritos continuar. Con el paso de las semanas, el refugio del alma comenzó a crecer en voces y presencias. Aquel pequeño grupo de mujeres se fue consolidando en algo más fuerte y genuino de lo que nadie esperaba. Lupita, una viuda que había perdido todo cuando su marido murió,
Encontró allí un lugar para respirar sin miedo al juicio. Carmen, quien había sido abandonada por su esposo en la ciudad, regresó con sus nietos, buscando un resguardo donde el sol no quemara tanto sus heridas. Mercedes, desde su sabiduría, enseñaba a todas cómo aprovechar lo que la tierra le ofrecía, cómo transformar esa herencia olvidada en alimento, en vida. A veces, mientras trabajaban la tierra o reparaban alguna chaipecilla rota, contaban sus historias en voz baja. Allí no había prisa ni excusas. Cada relato era una grieta que se abría para dejar entrar la luz. Sin querer, esas mujeres tejían una red invisible, tan fuerte como necesaria, donde cada una se sentía parte de algo que no había imaginado encontrar. La llegada de Nicolás, un día puntual, casi como si el destino hubiera marcado un calendario invisible, cambió la dinámica de la comunidad. No fue con palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Su intento de ser parte de algo diferente fue más bien tímido y lleno de inseguridades. Mercedes lo miraba desde la distancia, observando cada gesto con la desconfianza que da el tiempo, pero también con una esperanza contenida. No buscaba que su hijo fuera un héroe, solamente que fuera honesto consigo mismo y con ellas. Nicolás, más que un antagonista, parecía un hombre cansado, atrapado en sus propios errores y arrepentimientos. Día tras día, él volvió, poco a poco, con acciones sencillas que hablaban más que cualquier palabra. Arregló el techo que tanto chillaba con la lluvia, llevó herramientas y materiales para reparar cercas y compartió un silencio que a veces decía más que cualquier reproche. Mercedes, por su parte, empezó a comprender que el perdón no es una línea recta, sino un camino lleno de baches y deseos encontrados. En las noches, cuando el refugio quedaba en calma y solo el murmullo del viento y algún ladrido lejano acompañaban a las mujeres, Mercedes se sentaba a escribir en un cuaderno viejo que encontró en un cajón. No eran palabras para nadie, eran cartas para sí misma, confesiones silenciosas de miedos, anhelos y sueños que todavía flameaban en su corazón. Muchas veces, al cerrar los ojos, veía su infancia en aquel rancho que ahora renacía gracias a ella y a las mujeres que se unían a su causa. Recordaba a su madre, a sus abuelos, las historias del pasado que parecían haber quedado suspendidas en el tiempo. Ese cuaderno se fue transformando en un testimonio íntimo de una mujer que había aprendido a levantarse muchas veces, que había descubierto la fuerza en la vulnerabilidad y la belleza en la solidaridad. Cada página escrita era una manera de reunir las piezas esparcidas de su historia y unirlas de nuevo, con paciencia y amor. Mientras el refugio se fortalecía, comenzó a surgir la necesidad de expandir su impacto más allá del rancho. Mercedes y Jacinto organizaron la primera reunión abierta en la comunidad cercana, invitando a personas del pueblo a conocer el lugar y escuchar las historias de las mujeres que allí vivían. Las palabras de Mercedes fueron sencillas, cargadas de la experiencia que solo los años y el dolor enseñan. Aquí no hay héroes ni salvadores, solo personas dispuestas a sostenerse la mano cuando todo parece perdido. La sorpresa fue que mucha gente escuchó con atención, y algunos decidieron apoyar con pequeñas donaciones, recursos o simplemente con su presencia. Fue entonces cuando el refugio comenzó a tejer un entramado más grande de solidaridad, uno donde la comunidad entera podía sentirse parte de algo más humano y necesario. La historia de Doña Mercedes dejó de ser solo suya para convertirse en un símbolo de esperanza para muchos. Los meses se fueron deslizando con un ritmo pausado pero constante. El rancho volvió a tener vida, los árboles florecieron y el gallinero se multiplicó en cantidad y cuidados. Mercedes, que al principio había temido que aquel lugar fuese solo un recuerdo doloroso, ahora lo veía como un hogar lleno de risas, discusiones
y planes. La llegada sorpresiva de un pequeño grupo de jóvenes voluntarios que se habían enterado del refugio por la radio local trajo una energía nueva. Trajeron libros, materiales para clases y sobre todo ganas de aprender de las mujeres mayores que les enseñaban lo que el paso del tiempo no borró: la sabiduría de la tierra, la importancia del respeto y el poder del abrazo sincero. Mercedes se convirtió en la profesora oficial de la Escuela del Alma, un espacio improvisado donde se mezclaban cuentos, remedios y canciones viejas que contaban la historia del rancho y sus rincones escondidos. En medio de todo ese crecimiento, Nicolás siguió su proceso personal. Entre conversaciones interrumpidas, silencios pesados y pequeños gestos, comenzó a recuperar un lugar en la vida de Mercedes y en la comunidad, no sin dificultades, ni sin que el pasado se colara para recordarle que nada cambia de la noche a la mañana, pero sí con la intención de demostrar que podía ser más que un hijo ausente. Algunas noches largas, con la mirada fija en la hoguera, él le confesó que su abandono fue producto de miedos y errores, de una vida que se le había ido de las manos. Eso no borró el dolor, pero sembró la base para un perdón que aún estaba en construcción. Las mujeres del refugio observaron ese proceso con respeto, conscientes de que la reconciliación no es un regalo, sino una labor que solo se construye con tiempo y verdad. En el calor de una tarde particularmente cálida, Mercedes recibió una visita inesperada: su nieta Gabriela, a quien Nicolás nunca había mencionado hasta ese día. Gabriela era joven, con los ojos intensos y una curiosidad que reflejaba el deseo de entender, de reconectar con sus raíces. No trajeron programas complicados ni palabras grandes. Simplemente se sentaron juntas, a mirar el paisaje que parecía abrazarlas, a compartir silencios y a descubrir que a veces la sangre puede ser un puente, aunque esté cubierto de polvo y distancia. La relación comenzó casi como un secreto, una complicidad que crecía con cada conversación sobre las historias familiares y sobre los deseos de un futuro donde la familia pudiese ser algo más que un recuerdo roto. Gabriela encontró en el refugio un espacio donde su abuela era más que una mujer mayor. Era una líder, una inspiración y un faro para quienes buscaban reconstruir su propia historia. El aniversario del Refugio del Alma fue un momento cargado de emociones que nadie en aquel rancho olvidará. Las mujeres, con la ayuda de la comunidad, organizaron una celebración, sencilla pero profunda. Hubo comidas compartidas, música y relatos que brotaron espontáneamente, como flores llenando un campo que tiempo atrás estaba seco y olvidado. Mercedes, en el centro de todo, miraba con un nudo en la garganta al grupo que se había convertido en su familia. Nicolás estuvo presente junto a Gabriela, sumándose a las canciones y risas. Jacinto, con una sonrisa cansada pero orgullosa, recordó cómo todo había empezado con un encuentro casual una noche de verano. En ese momento quedó claro que el refugio no era solo un lugar físico, sino un testimonio vivo de la fortaleza que nace cuando las personas deciden no rendirse ante la adversidad. Mercedes comprendió, más que nunca, que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. Con el tiempo, el Refugio del Alma se transformó en un proyecto más ambicioso, con planes para recibir a más mujeres, organizar talleres de aprendizaje y crear un espacio donde la vejez y la experiencia fueran celebradas y valoradas. Mercedes empezó a trabajar con líderes locales para buscar apoyo oficial y acrecentar la visibilidad de aquellas historias. Desde su cuaderno, ahora más lleno que nunca, escribió no solo sus vivencias, sino testimonios de mujeres que encontraron en el refugio un lugar donde volver a creer. La transformación fue lenta, con tropiezos y victorias mezcladas, pero constante.
El rancho, que una vez pareció el fin del camino, se convirtió en el punto de partida para miles de historias que ahora tienen voz y un espacio digno. Mercedes, con el corazón robustecido, supo que cada paso, por pequeño que fuera, llevaba la fuerza de la esperanza colectiva. Shh. En el silencio de la madrugada, cuando el frío aún calaba los huesos y el rancho dormía bajo un manto estrellado, doña Mercedes tomaba su cuaderno y repasaba las páginas marcadas por el tiempo. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba sus palabras, cada una cargada de la experiencia de quienes pasaron por el refugio y Lebanon. Confiaron sus historias. Aquel era su ritual sagrado, un acto de memoria y de cuidado para con esas mujeres que, como ella, habían encontrado un nuevo inicio en medio del abandono. Esa noche, mientras escribía, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba, una sensación de hogar y pertenencia que parecía nacer con fuerza desde la raíz misma de la tierra que pisaba. El día comenzó con la llegada de nuevos rostros. Una joven madre, con su niño pequeño en brazos, había escuchado sobre el refugio gracias a la radio comunitaria y se presentó en la puerta cargando una mochila llena de esperanzas y temores. Mercedes la recibió con una sonrisa, consciente de que el refugio ya no era solo un lugar para mujeres mayores, sino un hogar donde se tejían nuevas redes de apoyo entre generaciones. La mujer, llamada Mariana, traía consigo la urgente necesidad de un respiro, un lugar donde poder recomponer sus pasos y aprender a mirar hacia adelante con algo más que miedo. La aceptación inmediata fue un gesto sin palabras, un acto de bienvenida que sumaba y fortalecía esa comunidad que crecía día a día. Las mañanas se convirtieron en un espacio sagrado para el aprendizaje colectivo. Mercedes, junto con Jacinto y otras mujeres, organizó talleres donde se enseñaban habilidades prácticas, como la elaboración de medicamentos naturales, el cultivo de huertos y la reparación de objetos cotidianos. Pero no solo eso, también se abrieron espacios para hablar del duelo, la tristeza y la esperanza. En el centro de estas reuniones, el respeto por la experiencia de cada participante era la base. Carmen, antes tímida, comenzó a contar episodios de su vida con la valentía de quien sabe que ser escuchada es un primer paso para sanar. Era un momento de encuentro profundo, donde la palabra se volvía herramienta y refugio al mismo tiempo. Un día particularmente caluroso, llegó una noticia que sacudió la tranquilidad del refugio. Un pequeño incendio había comenzado en un terreno vecino, amenazando con extenderse hacia el rancho. La comunidad reaccionó con la rapidez de quienes han aprendido a cuidarse entre sí. La cooperación fue total. Hombres del pueblo cercano llegaron con cubetas de agua y las mujeres, lideradas por Mercedes, se organizaron para proteger la tierra que habían comenzado a sanar. Fue una jornada larga, agotadora, pero al final lograron contener las llamas antes de que causaran un daño irreversible. Ese desafío reforzó la idea de que solos somos frágiles, pero juntos somos inquebrantables. La solidaridad se volvió más que palabra, se volvió acción concreta y vital. Con el avance del otoño, Mercedes percibió que la relación con Nicolás se transformaba lentamente. Él había dejado de ser aquella figura ausente para convertirse en un presente humilde, comprometido en tareas sencillas pero significativas. Juntos repararon el corral de las gallinas y sembraron nuevas semillas en el jardín que comenzaba a reflejar el esfuerzo colectivo. Aunque el perdón seguía siendo un territorio delicado, la convivencia cotidiana abría caminos donde antes solo había muros. Gabriela, su nieta, también se integró en esta dinámica, aportando una energía fresca y una mirada joven que enriquecía los intercambios. La familia que parecía rota aprendía a recomponerse en fragmentos de tiempo compartido,
reclamando un lugar en el presente que merecía ser vivido de verdad. La llegada de un grupo de estudiantes universitarios interesados en el proyecto aportó una nueva dimensión al refugio. Vinieron con cámaras, cuadernos y muchas preguntas, dispuestos a documentar la historia que Mercedes y las mujeres contaban con tanta honestidad. Aquella visita fue inesperada, pero celebrada con entusiasmo. Se convirtió en un intercambio donde la experiencia de vida y el conocimiento académico se entrelazaron para amplificar el impacto de la iniciativa. Los jóvenes aprendieron las recetas de hierbas, las leyendas del rancho y las canciones antiguas, mientras las mujeres encontraron en ellos una voz que podría llevar su mensaje más allá del pequeño pueblo. Así nació una alianza que prometía continuar creciendo con el tiempo. En una de aquellas tardes, donde las sombras alargaban el calor de la jornada, Mercedes recibió la visita de una funcionaria del gobierno local interesada en apoyar proyectos de mujeres y comunidades rurales. La reunión fue tensa al principio, pues la realidad de las mujeres del refugio estaba lejos de los discursos oficiales y las burocracias. Sin embargo, la sinceridad y la pasión de Mercedes lograron transmitir la esencia del refugio del alma, un espacio construido sobre las ruinas del abandono, pero elevado por la fuerza de la solidaridad y la sabiduría compartida. La funcionaria se comprometió a facilitar recursos y brindar apoyo para la ampliación del proyecto, un paso que llenó de expectativa y cautela a la comunidad. Era la primera vez que la voz del rancho alcanzaba las estructuras formales, un giro que podía cambiarlo todo. Con el paso de los meses, las noches del refugio se llenaron de relatos alrededor de la fogata, donde cada mujer aportaba su historia, sus sueños y sus miedos. Lupita contó cómo la muerte de su esposo, que la había dejado sin palabras, encontró en esas palabras compartidas un cauce para expresar su dolor y también su esperanza. Carmen narró sus pérdidas y la fuerza que había encontrado en el abrazo colectivo, mientras Gabriela traía noticias del mundo exterior, de la ciudad y de las posibilidades que aún quedaban por descubrir. La fogata se volvió símbolo de vida, un corazón palpitante que mantenía unidas a las mujeres desde sus heridas, sus alegrías y sus ganas imparables de seguir adelante. El invierno trajo consigo días grises y lluvias que a veces parecía que querían inundarlo todo, menos la voluntad del refugio del alma. Las labores en el rancho no cesaron, pero los tiempos de descanso y reflexión ganaron espacio. Mercedes aprovechaba esas horas para seguir escribiendo, plasmando con letras la evolución de un proyecto que había nacido del abandono para convertirse en esperanza palpable. En medio del frío, un sentimiento de calidez recorría el lugar. La solidaridad era una llama que no se apagaba con el viento ni con la distancia. Cada mujer sabía que, aunque la vida les pusiera pruebas duras, juntas podían resistir y florecer. Finalmente, con la primavera llegada, el rancho se vistió de colores vibrantes. Nuevas plantas brotaron, llenando de vida los rincones que tiempo atrás parecían olvidados para siempre. La comunidad creció también en tamaño y espíritu. Llegaron más mujeres, más historias, y con ellas, proyectos para construir una casa de reuniones, un pequeño centro de salud alternativo y espacios para el arte y la memoria. Mercedes, ahora reconocida como la líder y alma del refugio, miraba hacia el futuro con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que la lucha no terminaba, pero también entendía que aquel terreno, alguna vez desolado, era ahora la semilla de un cambio profundo y duradero. En el rostro de cada mujer reunida allí veía el reflejo de una fuerza imparable, la certeza viva de que nadie está solo cuando aprende a abrir el corazón. El aire fresco de la mañana
traía consigo una sensación de renovación que se posaba ligera sobre las paredes del rancho. Mercedes caminaba con paso seguro, observando cada rincón que había visto renacer después de tanto esfuerzo. La comunidad estaba cada vez más consolidada, y la influencia del refugio del alma empezaba a rozar hogares más allá de las fronteras del pueblo. Cada gesto, cada palabra compartida entre aquellas mujeres guardaba el eco de una resistencia silenciosa que se abría camino en el mundo. En ese día especial, Mercedes decidió convocar una reunión para abordar un tema que había ido creciendo en sus pensamientos: la importancia de formar alianzas con otras comunidades vecinas que enfrentaban retos similares. Sabía que la fuerza del refugio no solo residía en su interior, sino en la capacidad de tejer redes que multiplicaran su impacto. La idea fue recibida con entusiasmo y reticencia a partes iguales, pues para muchas significaba salir de la zona segura y adentrarse en territorios inciertos. Pero Mercedes, con su mirada calmada y firme, supo calmar los temores para sembrar esperanza. En la siguiente semana, comenzaron a visitarlos mujeres y hombres de comunidades cercanas, trayendo consigo relatos de abandono, pero también sueños de renovación. Cada encuentro se volvió una oportunidad para compartir saberes, para analizar problemas comunes y, sobre todo, para aprender a confiar de nuevo en la posibilidad del cambio colectivo. Mercedes tomó la palabra en varias ocasiones, recordando que detrás de cada historia dura vivían cuerpos y almas dispuestos a reconstruir lazos. Jacinto, siempre dispuesto, ofreció herramientas y recursos, y pocos días después comenzaron a planear pequeños talleres conjuntos, eventos donde la tradición y la innovación pudieran dialogar de modo práctico y simbólico. El rancho, que alguna vez fue solo un refugio para unas pocas mujeres, se convertía poco a poco en un faro para un movimiento que trascendía la frontera física de aquel terreno. Mientras tanto, Nicolás seguía transitando su camino interno, marcado por la voluntad de redimir el daño causado. Su relación con Mercedes avanzaba en pasos lentos, pero firmes, cada día ganando un poco más de espacio en el entramado del refugio. Gabriela, su hija, comenzó a involucrarse también, no solo como espectadora, sino como una colaboradora activa, estudiando y proponiendo ideas que renovaban el aire del lugar. A pesar de los esfuerzos, algunos encuentros se teñían con el peso de heridas que aún no habían sanado, y en esas ocasiones Mercedes supo convocar a la comunidad para reforzar el valor de la escucha. La humildad con la que Nicolás pedía perdón y el esfuerzo por demostrar su compromiso fueron reconocidos, aunque todavía existía en su madre la determinación de hacer valer su dignidad, sin rendirse ante la nostalgia ni la culpa. Un día de otoño, una de las mujeres más jóvenes del refugio, Mariana, llegó con una noticia que impactó a todas. Su pequeño estaba enfermo y necesitaban apoyo médico urgente. El rancho, con sus recursos limitados, no podía ofrecer la atención adecuada y la distancia al pueblo complicaba la situación. Mercedes, con su experiencia, preparó las infusiones y remedios caseros que conocía, pero supo que eso no bastaría. Junto con Jacinto, organizaron un viaje urgente para llevar al niño al centro de salud, mientras en el refugio se movilizaban para ofrecer cuidados y sostén a Mariana. La vivencia encontró un eco en la comunidad vecina, que coordinó para enviar medicamentos y hacer llegar al menor la ayuda necesaria. Este episodio fue un llamado para reflexionar sobre la importancia de fortalecer los vínculos con el sistema oficial de salud, algo que hasta ese momento había sido un terreno casi áspero y distante para muchas en el refugio. Con la llegada del invierno, la estructura del refugio se volvió más sólida y con ella también la idea de formalizar su trabajo. Mercedes,
apoyada por Jacinto y Gabriela, empezó a redactar un proyecto más detallado con propuestas para la creación de un centro comunitario que ofreciera no solo un techo, sino programas educativos, atención básica y actividades culturales. Las gestiones comenzaron en oficinas municipales, un proceso lento y lleno de burocracias que puso a prueba la paciencia y la fuerza del grupo. Sin embargo, la tenacidad de Mercedes, sustentada en el respaldo de la comunidad y las alianzas tejidas, logró llamar la atención de un par de organizaciones de apoyo social que ofrecieron pequeñas subvenciones y asesorías. Cada pequeño triunfo se celebraba como un triunfo colectivo, y cada obstáculo se enfrentaba con la certeza de que juntas podían más que cualquier adversidad. Los inviernos no solo trajeron frío, sino también reflexión profunda en las noches del refugio. Después de las tareas del día, las mujeres se sentaban alrededor de la fogata para compartir historias y aprendizajes. En esos espacios nació una nueva iniciativa, la creación de un archivo oral, un proyecto para preservar las memorias y relatos de todas aquellas que habían atravesado el umbral del abandono para encontrar en el refugio un lugar de reconstrucción. Mercedes misma narró parte de su vida en estas sesiones, con una voz cargada de emoción, pero también de orgullo. Gabriela grababa cada testimonio con cuidado y respeto, consciente de que esas voces merecían traspasar el tiempo y llegar a oídos que aún no podían escuchar. Este archivo se convirtió en el corazón histórico del refugio, un patrimonio que no solo conservaría la memoria, sino que permitiría enseñar a futuras generaciones sobre la resiliencia. El verano siguiente, el rancho se inundó de un colorido especial. La floración que llegó después de las lluvias transformó el paisaje, igual que la primavera, había cambiado la vida dentro del refugio. Mercedes y Jacinto supervisaban la expansión del huerto comunitario que ahora abastecía de frutas, verduras y hierbas naturales a sus residentes. Carmen, Lupita y otras mujeres se habían convertido en expertas jardineras, y con Gabriela diseñaron un programa de talleres para niños y jóvenes del pueblo vecino. La llegada de niños y adolescentes generó un ambiente renovado, lleno de risas y energía que revitalizaba la historia del rancho. La Escuela del Alma se amplió y renovó, ofreciendo no solo conocimientos tradicionales, sino también herramientas para enfrentar los retos de la vida contemporánea, integrando generaciones y culturas dentro de un solo espacio. En un momento inesperado, Mercedes fue invitada a participar en un foro regional de mujeres y comunidades rurales. Fue la primera vez que representó al refugio ante un público tan amplio y formal. En el escenario, con la mirada fija en quienes escuchaban, habló sin adornos ni dramatismos, exponiendo la verdad palpable de su experiencia. Relató el abandono, el dolor, pero sobre todo la reconstrucción y la fuerza del colectivo. Su discurso tocó muchas fibras y al concluir, recibieron propuestas de colaboración y cooperación de diferentes partes. Para Mercedes, esa experiencia fue una mezcla de orgullo y responsabilidad. Era la voz que había emergido del silencio, y con ella, la historia del refugio del alma podía alcanzar nuevos horizontes. La rutina siguió su curso, pero con el constante impulso de nuevas ideas y proyectos. Nicolás, que había encontrado un lugar estable dentro de la comunidad, tomó la iniciativa de organizar jornadas de mantenimiento y mejora en el rancho, reparando techos, construyendo nuevos espacios y buscando materiales amigables con el medio ambiente. Su relación con Mercedes seguía desarrollándose en fragmentos de confianza que se alimentaban cada día, lejos de grandes reconciliaciones y más, cerca de pequeños gestos sinceros. Gabriela, por su parte, se convirtió en puente entre generaciones, combinando respeto por las tradiciones con el ímpetu de la juventud.
invitando a los estudiantes universitarios y voluntarios a integrar sus conocimientos con las prácticas ancestrales. Uno de esos días, mientras el sol se ponía y el rancho se cubría con un halo dorado, Mercedes supo que había llegado el momento de abrir al público un espacio solicitado desde hacía tiempo. Un pequeño museo dedicado a contar no solo la historia del rancho, sino la de todas las mujeres que adquirieron voz en el refugio del alma. Con ayuda de artistas locales y voluntarias, comenzaron a reunir fotografías, objetos, testimonios y obras de arte para construir un lugar que no sería solo memoria, sino inspiración. La inauguración fue emotiva, un ritual llevado a cabo con respeto y alegría, donde se escucharon canciones antiguas, risas y palabras cargadas de significado. Para Mercedes, aquel museo simbolizaba la transformación profunda de un sitio que pasó de ser sinónimo de abandono a convertirse en cuna de esperanza y resistencia colectiva. Así, sin prisa pero sin pausa, el refugio del alma se instalaba en la historia de aquella tierra y su gente, marcando un camino donde la vida, a pesar de sus heridas, podía ser vivida con dignidad, solidaridad y amor compartido. Mercedes, en el centro de todo, sabía que aquel viaje no tenía final. Cada capítulo abierto era una invitación a seguir escribiendo, con la certeza de que cuando la comunidad late unida, no hay olvido que pueda vencer la luz. Las primeras luces del amanecer bañaron el rancho con un brillo especial, anunciando un día que parecía cargado de promesas. Mercedes salía al patio, revisando con sus manos curtidas el estado del huerto y observando cómo las plantas respondían fielmente al cuidado constante de aquellas manos que las habían vuelto a la vida. La comunidad vibraba con un ánimo renovado. Cada mujer, cada gesto, sentía la fuerza del arraigo y la esperanza tangible. Lo que comenzó como un refugio crecía ahora con la potencia de un árbol centenario que echa ramas nuevas hacia el cielo. Mercedes sabía que aquel proyecto era mucho más que un espacio físico. Era un acto de resistencia, un canto colectivo donde cada historia era una nota indispensable. Una mañana llegaron desde una ciudad cercana representantes de una organización internacional dedicada a los derechos de las mujeres y la preservación de las tradiciones rurales. Se sorprendieron al conocer el impacto que había tenido el refugio en la comunidad y escucharon con atención el relato de Mercedes, que con voz pausada y segura contó la historia de abandono, de dolor, pero también del renacer colectivo que allí se había gestado. La visita culminó con la promesa de apoyo para fortalecer la infraestructura y para fomentar la capacitación de las mujeres en habilidades que ampliaran sus posibilidades. Aquella noche, alrededor de la fogata, la comunidad celebró no solo la llegada de un apoyo externo, sino el reconocimiento al trabajo silencioso de tantos años que había convertido la adversidad en creación. El invierno se acercaba nuevamente y con él la necesidad de prepararse para el frío y las lluvias intensas que pondrían a prueba la fortaleza del rancho. Nicolás dedicaba largas jornadas a reforzar los techos y mejorar los sistemas de almacenaje de alimentos, mientras Gabriela y las jóvenes impulsaban la formación de grupos de apoyo mutuo para cuidar a las mujeres más vulnerables durante los meses difíciles. Mercedes, aunque sentía el peso de la edad en sus huesos, seguía firme, guiando con paciencia y amor la reorganización de las tareas. Era evidente que el refugio del alma había logrado convertirse en un espacio autónomo y resiliente, donde el cuidado y la cooperación se entrelazaban para garantizar que ninguna quedara atrás. Un día particularmente gris, llegó una noticia que heló momentáneamente los espíritus. Un proyecto de desarrollo urbano había puesto en riesgo un terreno colindante al rancho, lo que amenazaba con fragmentar el ecosistema
y la privacidad del refugio. La comunidad se reunió de inmediato para trazar estrategias de defensa. Mercedes lideró varias reuniones con autoridades locales y organizaciones civiles, defendiendo con la vehemencia de quien sabe que en juego está más que tierra, está el futuro de un legado y la integridad de miles de historias. La lucha fue dura y se alargó semanas, pero el consenso popular y la movilización organizada lograron frenar inicialmente el avance del proyecto. Fue un recordatorio doloroso de que la construcción de un espacio de esperanza también implicaba enfrentar fuerzas externas que no siempre comprendían el valor de lo intangible. Mientras esa batalla se libraba, Gabriela planeaba con entusiasmo una serie de talleres de arte comunitario que involucraban tanto a las mujeres del refugio como a jóvenes de los pueblos cercanos. Pintura, música y teatro comenzaron a florecer en aquel espacio que había aprendido a cultivar más que la tierra. Cultivaba sueños, emociones y miradas nuevas hacia la vida. Mercedes observaba con orgullo cómo cada iniciativa nacía de las manos y los corazones de quienes antes se habían sentido invisibles. El refugio se transformaba en un hervidero de creatividad y encuentro, revalorizando la identidad de cada participante y reforzando lazos que trascendían generaciones y geografías. El verano trajo consigo la visita inesperada de una periodista que había escuchado acerca del refugio a través de un programa radial. Decidió quedarse varios días para documentar con detenimiento las historias de las mujeres y el impacto que el refugio del alma había tenido en sus vidas. Mercedes, acostumbrada a las palabras escritas en su cuaderno, se encontró hablando frente a una cámara, contando sin adornos lo que tantas veces había guardado en la intimidad de sus pensamientos. La periodista captó no solo la narración de hechos, sino la esencia del proyecto, la fortaleza silenciosa que nace de la solidaridad, la dignidad y el cuidado mutuo. Cuando el reportaje fue emitido, decenas de mensajes, apoyos y ofertas de colaboración llegaron desde distintos rincones, potenciando aún más el crecimiento del refugio. En las noches más tranquilas, Mercedes sentía a veces que el paso del tiempo se hacía más evidente, pero la certeza que la embargaba era que aquella historia no la superaba, sino que la trascendía. Reflexionaba en su cuaderno sobre los encuentros, las despedidas, los momentos de desesperanza y de gozo. Cada persona que había pasado por allí había dejado una huella imborrable, y ella misma se sentía parte de un entramado mayor, una red infinita que ahora incluía no solo a esas mujeres, sino a toda una comunidad que había aprendido a valorar la experiencia de la vejez, la fuerza de la palabra y el poder transformador del amor compartido. En medio de aquella serenidad llegó la invitación para que Mercedes participara en un Congreso Nacional sobre comunidades rurales y desarrollo sustentable. Sería la primera vez que expondría en un foro tan importante y a la vez la responsabilidad le pesaba en el pecho. Sin embargo, cuando llegó el día, subió al estrado con la modestia y la convicción de quien ha vivido desde la autenticidad. Su discurso fue un testimonio profundo, un llamado a reconocer a los mayores no como un pasado olvidado, sino como pilares para construir un futuro justo y humano. Sus palabras, cargadas de sentimiento, motivaron a los presentes a repensar sus propios prejuicios y a apoyar iniciativas como la que el refugio del alma representaba. La vuelta a casa fue celebrada con una fiesta sencillísima pero llena de emoción. En el rancho, las mujeres organizaron una velada donde se compartieron canciones, bailes y relatos que recordaban no solo el camino recorrido, sino el horizonte que aún brillaba con fuerza. Nicolás, Gabriela, Jacinto y todos los habitantes del refugio se unieron en un abrazo colectivo
que sellaba la unión y la continuidad de un proyecto que había nacido de la nada para convertirse en símbolo de vida. Mercedes, mirando cada rostro iluminado por la luz del fuego, supo que esa noche todo tenía sentido. El refugio era un faro en medio de la oscuridad, la prueba viviente de que el abandono puede dar paso a la esperanza más genuina. El tiempo fue dejando su marca en el cuerpo de Mercedes, pero su espíritu se mantenía firme y vibrante. Con la ayuda de Gabriela y Jacinto, comenzaron a preparar un libro que reuniera todas las historias, recetas, tradiciones y memorias que el refugio había acumulado. La idea no solo era conservar ese tesoro, sino compartirlo con el mundo, para que otras comunidades pudieran inspirarse y tal vez crear sus propios refugios. La escritura fue un acto de amor y compromiso, un legado palpable que trascendería generaciones y mantendría vivas las voces que alguna vez fueron silenciadas. Los amaneceres continuaban pintando de luz el viejo rancho, ahora transformado en un espacio vivo y pleno de sentido. La celebración del 10º aniversario del Refugio del Alma fue un acontecimiento inolvidable, con visitas de amigos, aliados y vecinos que habían visto cómo un lugar desolado se convertía en cuna de dignidad y lucha compartida. Mercedes, sentada en el centro, rodeada de esas vidas que había ayudado a tejer, sintió la presencia de sus ancestros y el latir profundo de una tierra que hoy era símbolo de renacimiento. En ese instante comprendió que su historia, lejos de tener un final, era una invitación eterna a construir, resistir y amar sin medida. Y así, con el canto de las aves y el susurro de las hojas como testigos, el refugio del alma siguió abierto, acogiendo a quienes buscan un lugar donde la vida siempre encuentra su camino.